programa que íbamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la educación y todas sus falencias, ¿no? Los niños que no tienen comprensión de texto, que no saben tener una buena puntuación en las oraciones, que tienen mucha falta de ortografía, bueno, y tantas falencias que tienen el sistema educativo. Por eso es que ha venido a visitarnos Leandro Goroyeski. Él es coordinador general de Ecoeducativo y ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, NET. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por la visita, por acercarte. En principio, contanos un poco cómo trabajan ustedes. Ustedes son un grupo de docentes, ¿no? Y sí, de papás que tienen esta preocupación latente de todos estos huecos que tiene la educación hoy. sí, bueno, en primer término, gracias por No, la invitación por y la favor, al convocatoria. contrario. La verdad que nosotros nos agrupamos junto con un grupo importante de docentes en la cuarentena, Sí. en el aislamiento obligatorio, en el cierre escolar que tuvimos que transitar en el 2020, producto de, si se quiere, la desesperación de una falta de respuesta, por lo menos del gobierno nacional, a una serie de inquietudes, iniciativas que promovían los docentes en todo el país, ¿no? Un grupo mayoritario, yo diría, de los docentes. Nos empezamos a agrupar. Por suerte, con el correr del tiempo se fueron sumando padres, madres, familias, las familias organizadas, los padres organizados también se fueron de alguna forma, más allá de que tienen una estructura y una organización independiente, se fueron sumando y empezamos a realizar acciones conjuntas. Que esto es, digamos, dentro de todas las malas noticias que tenemos en el sistema educativo, todo lo que venís describiendo. Fue buena la respuesta. Fue muy buena. Y me parece que los padres, las madres, las familias se comprometieron y se dieron cuenta que tenían que ser parte de la solución de un problema muy grave que es el futuro de nuestros chicos y de nuestras chicas. Así que esto es algo muy, muy positivo. Ahora, más allá de estos 2 años de pandemia que hizo que la presencialidad durante un año sea nula, que después haya costado tanto, bueno, vos hablas a nivel nacional, así que hay provincias donde incluso todavía hoy cuesta que vuelvan los chicos a las aulas. ¿Esto repercutió o viene desde antes también todo el sistema educativo fallando? Bueno, nosotros tenemos un problema estructural en la Argentina con la terminalidad educativa, que por algún periodo de tiempo, entre el 2015 y el 2019, se intentó corregir con políticas públicas que se fueron promocionando desde el gobierno nacional y después muchas jurisdicciones fueron continuando, jurisdicciones gobernadas por distintas fuerzas políticas, pero bueno, esos esfuerzos quizás se discontinuaron los últimos 2 años y muy fuertemente producto de la pandemia y del desatino en la administración de los esfuerzos de la política pública. Pero la verdad es que, como línea general, todos sabemos que el 50% de los chicos y chicas que ingresan por lo menos al sistema de medio, a la educación secundaria, no lo termina. El otro 50%, un 25 a 30% lo termina en tiempo y forma, o sea, en el tiempo establecido según su plan de estudios, y el otro 25 o 30% restante lo termina con distintas alternativas de programas de educación para adultos o fuera del plazo establecido en el Ahora, o sea que es un programa muy complejo que es producto de desavenencias en la gestión escolar, en las instituciones, en las políticas públicas educativas que hacen que los chicos, por ejemplo, hoy transiten la escuela primaria con graves falencias para tener lectoescritura. Claro, hablábamos con Mercedes, ¿no? De cuáles son estas falencias. Cuando ustedes, digamos, se unen, se agrupan, ¿no? Profesores y también padres, ¿cuáles son las principales, además de no terminar a tiempo, ¿no? la escolaridad y demás, cuáles son las falencias que más, digamos, hacían hincapié? Bueno, hoy estamos con un problema muy grave, si quiere urgente, con la alfabetización inicial y la lectoescritura en la escuela primaria, ¿no? Nosotros tenemos reportes de docentes, acá estamos en la Ciudad de Buenos Aires, a 50, 60 kilómetros en el conurbano, en escuelas que por ahí no han sido favorecidas con un trabajo pedagógico correcto, donde chicos que están en 4º o 5º grado no leen de corrido, tienen gravísimos problemas para... 4º o 5º grado están avanzados. Están avanzados, sí, muy avanzados. La lectoescritura se tendría que dar en el primer ciclo, en primer, segundo grado, los tienen que sostener los chicos. Están terminando la primaria sin poder leer. Por supuesto que después ingresan a una escuela secundaria, a la educación media, con graves falencias y no le podemos pedir que hagan una comprensión de texto. Pero atrás también hay una política de decisión de decir, se lo deja avanzar, digo, porque si llega a 5º grado sin saber leer o escribir,
escribir, yo entiendo que hay otras reglas, que a veces hay que corregir, pero escribir, leer es como bastante fundamental para seguir avanzando. En estas nuevas modalidades que hay de los planes educativos, de que no repitan o que puedan avanzar llevándose en la secundaria tantas materias, ¿y eso no los termina perjudicando? Y por supuesto, esto es otro de los temas que nosotros desde Ecoeducativo, con docentes en todo el país, directivos y familias, lo reclamamos en forma urgente y, digamos, enfáticamente. Algunas jurisdicciones como la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Formosa, sobre todo Santa Cruz y Formosa, que fueron las dos provincias que peor administraron la educación en tiempos de pandemia, con una clausura absoluta, han decidido disponer de normativas jurisdiccionales que flexibilizan los criterios de promoción de los chicos y las chicas en nivel medio, nivel secundario y en la escuela primaria. Y para nosotros esto es gravísimo, se incita a la promoción acompañada, sobre todo en el primer ciclo, con una cantidad de materias audaces como en la provincia de Santa Fe, que puede ser hasta 6 materias, hasta 6 materias por año. Y además, para licuar esta situación, se agrupan las materias en áreas, que es un proyecto que se está suscitando, pero con el solo efecto de que los chicos, al poder acreditar saberes o aprendizajes de parcialmente un área de conocimiento, promocionen el año, ¿no? Entonces, eso en definitiva lo que produce es esconder la basura bajo la alfombra, en términos simples, generar un fraude educativo para las familias, para los chicos y para la sociedad, y perjudicarlos de cara al futuro, porque estos chicos y estas chicas después van a tener que ingresar al mundo del trabajo o a la universidad o a los estudios superiores, y allí van a ser discriminados automáticamente. Generando un perjuicio para la sociedad. Nuestro capital humano son nuestros chicos y el derecho que se vulnera es el derecho al aprendizaje. Los chicos, nosotros hacemos foco en esto, los estudiantes, los docentes, los directivos y todos los que acompañamos en el proceso escolar tenemos un objetivo, que es que los estudiantes de los niveles superiores y los alumnos de los niveles inferiores aprendan en la escuela. El objetivo, esto es básico, el objetivo es aprender. Claro. Obviamente que requieren dispositivos de inclusión para que los chicos no estén fuera del ámbito escolar. Si lo reclamamos durante 2 años, algunas jurisdicciones que dejaron las escuelas cerradas, dijimos, la escuela es el principal ámbito de inclusión, pero inclusión para aprender, para generar aprendizajes significativos. Esto no se dio, no hubo trabajo en algunas jurisdicciones de detección de los alumnos que habían abandonado, otras sí, la Ciudad de Buenos Aires lo ha hecho muy bien, Córdoba, y distintas jurisdicciones, Corrientes, Mendoza, de distintos colores políticos, vuelvo a insistir en esto, que sí hicieron este trabajo de detectar los alumnos que abandonaron, de a partir de ahí recoger esos chicos y establecer prioridades de núcleos de aprendizaje prioritarios, de lectoescritura, establecer estrategias pedagógicas de corto y mediano plazo para recuperar, pero que sean efectivas esos saberes, y de partir de ahí realizar una proyección a mediano y largo plazo. Bueno, estas jurisdicciones no lo hicieron, no hubo previsión pedagógica, no hubo planificación, no hubo un trabajo armónico, y con lo cual la solución que plantea es una especie de siga-siga educativo, como se diría en términos futbolísticos, que realmente es alarmante, ¿no? Porque tener su problemática dependiendo dónde está trabajando, porque no es lo mismo un docente que tiene que trabajar con chicos que no tienen ni siquiera la posibilidad de comer o de alcanzar el colegio, que otros que están en un colegio donde hay, por ejemplo, un grupo o un nivel medio, donde tienen acceso a dispositivos electrónicos, que también se plantean problemas, porque ahí, como bien decían las chicas al principio del programa, encuentran como a veces de manera capciosa la manera de aprender sin leer. O sea, se bajan resúmenes de libros, o sea, como echa la ley también echa la trampa, porque donde no tienen la posibilidad de tener la tecnología, no pueden avanzar. Pero después la tecnología también los lleva a que no busquen los libros, busquen los resúmenes ahí, ¿no? Sí, está buenísimo lo que planteas, y ahí se suscitan dos situaciones simultáneas, si se quiere. Por un lado, el esfuerzo que significa para el docente, el esfuerzo personal y profesional de tener que incluir en un mismo espacio áulico a chicos que no tienen aprendizajes inferiores, digamos, aprendizajes previos, equivalentes, de equivalencia, con lo cual tenés un chico que por ahí está en una situación de un ritmo de aprendizaje muy menor, con chicos que sí han acreditado aprendizaje. Ahí se desnivela. Entonces, es muy difícil la nivelación para el docente.
y eso termina perjudicando a todo el grupo, ¿no? Entonces, esto es una situación. Por eso existe también las evaluaciones, existe la acreditación de saberes, no para sesgar al chico y expulsarlo de la escuela, todo lo contrario, sino para establecer dispositivos especiales para acompañarlo en la trayectoria y para que pueda ir superando y, en todo caso, establecer otros canales y otros grupos de aprendizajes distintos a los que los chicos que puedan ir marcando su nivel correctamente. Bueno, con las chicas también hablábamos del tema de la tecnología, que obviamente bienvenida a la tecnología, ¿no? Pero también imagino que el docente debe estimular a que ese alumno, o que sí, ese niño o ese joven, digamos, tenga la posibilidad de, en algunos casos tenga la posibilidad de una tecnología, pero digamos bien utilizada, ¿no? Sí, la realidad es que como decían recién y la reflexión que hacen, la tecnología es una realidad que hoy impera en los Por supuesto, chicos. Sí. Nosotros no podemos ir en contra de esa realidad. No, los y chicos, además digamos, no es necesario ir en contra, sino que sumarla para la educación. Nosotros tenemos que lograr que ese dispositivo tecnológico que el chico lleva al aula, porque hoy los chicos lo llevan, lo utilicen en función de programas pedagógicos, lo utilicen para aprender, Claro. acompañados con los docentes y con los directivos y con las familias. En este caso, nosotros siempre hacemos una comparación con el judo, ¿no? Donde el rival tiene que utilizar la fuerza del otro para poder progresar. Aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos que utilizar todo ese envión, toda esa fuerza que tienen la tecnología, las empresas de tecnología que además promueven la compra por parte de los chicos para que puedan realmente aprender. Esto es un desafío enorme, se está haciendo, en muchas jurisdicciones se está haciendo con buenos resultados, pero por supuesto que esto no reemplaza el trabajo del docente. No, desde ya. El docente en todo caso tiene que estar tan preparado, digamos, para eso, para poder implementarlo justamente, ¿no? No sé cómo está... Acá hay un ejemplo claro que todos cuando estudiamos en la escuela primaria estábamos acostumbrados a que la docente o el docente nos ponga la fecha, el día y además cómo estaba el clima, ¿no? Cómo era hace un día soleado. Hoy los chicos enseguida miran su teléfono celular y dicen, profe, aparece. a la tarde se nubla y a la noche va a llover. Y bueno, eso es una realidad. Entonces, a partir de eso tenemos que generar distintas alternativas. Sí, que se adapten, esos dos mundos que se puedan adaptar, porque no es imposible, pero... Nosotros, por ejemplo, hace unos años, cuando estuvimos en el INET, hicimos una cuestión muy importante, que es distribuir, por ejemplo, impresoras 3D en las escuelas de gestión estatal, técnicas de todo el país, ¿no? Para que los chicos puedan, a partir de allí, realizar sus trabajos que resulta imposible hacerlo si no tuvieran la impresora. A partir de ello tienen que utilizar dispositivos tecnológicos, tienen que trabajar en grupo. La tecnología también tiene que permitir la socialización de los conocimientos, el trabajo en grupo, colaborativo, interdisciplinar, por áreas de conocimiento y por proyectos, ¿no? que es lo que más desafía. Hoy a los chicos les apasiona el trabajo por proyectos, ¿no? Sí, pero a mí lo que me preocupa ahí es cómo hace el alumno para fijar sin escribir. Porque hoy están tan acostumbrados a escribir en el celular que ya no está más esto de que cuando el profesor enseña a tomar apuntes, y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la mayoría de las cosas te quedan por lo que vos ves. Yo muchas veces escribo y mientras escribís fijás. Totalmente. Ya esto de escribir en el celular, ¿qué fija? Muchas veces cuando yo me siento a hacer algún resumen con mis hijos me dicen, a ver, dictámelo que lo escribo en el celular, pero no es lo mismo, porque hay un circuito mente-mano que es lo que hace también que el alumno le permita después recordar lo que escribió. Pero si lo escribo en Word, por ejemplo, del celular, está escribiendo como si fuera una hoja. No es lo mismo para mí, en cuanto mira, no sé... Acá hay una discusión, sobre todo en el nivel inicial, lo que nosotros conocíamos como el dictado, el dictado, es fundamental. Digamos. Nosotros no podemos reemplazar en lengua, en iniciación a la comprensión lectora, el dictado, ¿no? Digamos, el dictado esto tiene que estar. Lo que no quita que después, chicos, yo también tengo un chico de 7 años que después de ese dictado a veces yo hago el esfuerzo de dictarle justamente para que él pueda hacer sus ejercicios, que después agarre su teléfono celular y también él escriba y busque, digamos, las dos cosas. Claro, sobre todo cuando hay teclado predeterminado y todo esto, ¿no? Pero tiene que aprender, como decía ella recién, tiene que aprender, por supuesto, a este ejercicio introspectivo de el pensamiento, retener y fijarla. Claro. Esto hay mucho escrito, hay mucha investigación. Francia, por ejemplo, tomó una decisión drástica con ese tema y volvió otra vez al dictado fuerte, le prohibió a los chicos la utilización de los teléfonos celulares en aula. Se generó un debate mundial
por este tema. Después vino la pandemia y la pandemia cambió todo. Claro. La pandemia cambió absolutamente todo. Entonces hoy es mucho más difícil decirle a los chicos, no pueden utilizar los teléfonos celulares, las tablets, las notebooks. Dice, pero ¿cómo? Hasta hace un año yo estudiaba con la notebook, ahora no me dejas usar. Entraba el Zoom. Entraba el Zoom. Entonces, bueno, esto es de a poco, pero sin duda tenemos que tratar de convivir con... Sí, tal cual. Los dos mundos. Y estas fallas que se ven en el aprendizaje, ¿se está a tiempo de ir corrigiéndolas? Imagino que es una decisión de base, no tiene que ver con solamente llevar al chico al aula, sino por eso cómo es se muy importante planifica la evaluación. El año, claro. La evaluación, ¿no? Nosotros tenemos que acostumbrarnos como país a evaluarnos permanentemente. Y la evaluación educativa es un insumo fundamental para que los gobiernos puedan tomar decisiones. De los gobiernos parte hacia la institución escolar, ¿no? Hacia la escuela. Claro. Por ejemplo, en Brasil las instituciones educativas se evalúan año a año y acá cierto sector de la política educativa ha demolido el concepto de mérito, por el mérito, parece que eso es mala palabra para algunos, no entendiendo que el mérito está asociado al progreso, el progreso individual. Las escuelas no deberían competir contra otra escuela, deberían competir contra las mismas escuelas. Los estudiantes no deberían competir contra estos estudiantes, compiten contra ellos mismos para superarse. Sí, seguro. Entonces, en Brasil, por ejemplo, las escuelas que tienen una ponderación positiva de un año en otro tienen un incentivo especial que está dado en función del proyecto de esa escuela. Bueno, acá tenemos que ir ese mismo camino. Obviamente no podemos comparar una escuela en el tercer cordón de La Matanza con una escuela de Palermo, no lo vamos a hacer. Pero sí podemos ver cómo la escuela La Matanza progresa, cómo los chicos mejoran sus aprendizajes. Esto se puede hacer, esto ya se hizo. Igual creo que tienen un punto en común, que es cómo incentivar al alumno, porque tanto el alumno de La Matanza como el alumno que está en Palermo muchas veces llegan en un momento en el que no quieren estudiar, o sea, no tiene que ver con la condición social, muchas veces tiene que ver con que les falta esto que decís vos, ¿no? Motivación, el estímulo. No sé si aparte del docente o una motivación propia. Bueno, es que la educación en general tiene un desafío enorme, que es que tiene que modificar sus hábitos y sus costumbres y la cuestión didáctica de cómo la ejerce el docente. Claro. Nosotros, cuando nosotros cursamos en la escuela la educación obligatoria, estábamos acostumbrados a que el docente dicte, nosotros escuchando pasivamente y tratando de obtener los conocimientos las enseñanzas que nos da el docente, frente a un aula con tiza y con pizarrón. La verdad es que hasta los últimos años esto no había cambiado mucho. Quizás hoy tenemos fibra, tenemos un pizarrón un poquito más moderno, nada más. Pero esto de un docente retrospectivo y que brinda una clase magistral y los chicos tienen que obtener esos conocimientos y a lo sumo pueden hacer una pregunta para que el profesor responda, este es un modelo que parece perimido, ¿no? Claro. No quita, porque también va lo que digamos, no quita que los docentes tengan que dar clases, que tengan que transmitir, que el docente ejerza el rol de docente, porque el docente obviamente que no es un par del alumno, del estudiante, esto tampoco claramente. lo podemos permitir. Pero hoy el conocimiento es colaborativo, el conocimiento es mutuo, se va generando conocimiento y los chicos necesitan otras herramientas técnico-pedagógicos que los motiven, ¿no? los lleven y los impulsen para adelante. Sí, súper importante. Y era como decíamos con Mercedes al comienzo del programa, que esto de alguna manera lo vemos ya hace bastante tiempo. Yo a veces nos encontramos con adolescentes que realmente no tienen, digamos, algo básico que son las reglas de ortografía, por ejemplo. Y eso me parece que también hay que estimularlo a la lectura. Sé que es difícil porque están los celulares, pero me imagino también la frustración del docente, ¿no? Bueno, pero volvemos a este punto donde digamos, los chicos, las chicas, los estudiantes tienen que entender también el concepto del orden. El orden no es malo. Obvio, porque, claro. Digamos, hubo muchos años donde se mitificaron algunos conceptos, orden, meritocracia, disciplina. Bueno, todos estos son conceptos que los chicos tienen que aprender en la escuela. No está mal que lo aprendan. No lo tienen que aprender como hace 50 años. No, claro. Pero sí tienen que entender que la escuela es un lugar donde prima el orden. Por eso nosotros durante el apagón educativo que hubo sobre todo en la provincia de Buenos Aires nos enfrentamos profundamente porque decíamos la escuela es el ámbito más ordenado para un joven. En la escuela hay un docente, hay un directivo, están más ordenados, por ende la cuestión de salubridad puede darse con mayor facilidad que en un ámbito social y recreativo que se no se movía. Así que bueno, tenemos que, digamos, es un trabajo sociocultural y pedagógico que va de la mano.
y para eso es necesario tener a los docentes comprometidos y motivados, que puedan escuchar voces distintas, que no siempre la voz la tiene un grupo de docentes que está identificado con algún gremio educativo, no todos los gremios, pues no todos los gremios piensan igual, pero sí hubo un sector del gremialismo educativo que está identificado con CETERA, para decir con nombre y apellido, que claro. Quizás se llevó la voz cantante de los docentes y de la educación y que impuso incluso políticas públicas en los distintos gobiernos. Bueno, hay muchos docentes, quizás la mayoría no piensan así, ¿no? Y uno de los temas que ha fracasado en el último tiempo es el paro, ¿no? El paro que ha atentado tanto contra el derecho al aprendizaje de los chicos. Y lo bueno es que además de docentes pudieron juntarse con padres, por más que sean 10, 20, 30, pero empezar y movilizarse está bueno, movilizarse en el sentido educativo, ¿no? Absolutamente, y nosotros impulsamos a que más docentes y más padres se comprometan en ecoeducativo o en alguna otra organización en la cual se sientan identificados y parte de este proceso tan importante que es la formación y el aprendizaje de nuestros chicos, que son el futuro de nuestro país. Sí, claro, Muy obviamente, bien. obviamente. Bueno, te agradecemos esta visita porque era muy interesante, queríamos tener un panorama de cómo estaba la educación hoy, hablamos tanto durante pandemia que queríamos ver cómo se regresó al aula. El panorama no es muy bueno, pero bueno, ojalá mejore y que se pueda trabajar pronto sobre eso. Leandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, es un placer. Gracias. Cecilia, vamos con el deporte. Claro que sí, porque se confirmó el día, el horario y el lugar.